Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Astrid González Herón y formo parte del grupo de empoderamiento. Y es un gusto para mí el día de hoy poder compartirte de la palabra y vamos a leer el capítulo 16 que está en el libro de Hechos. Y la palabra de Dios dice así. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitania, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el Evangelio. Zarpando pues de Traos, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neópolis, y de ahí Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacer la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, el cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió de este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, y de tal manera que los cimientos de la cárcel
se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: «Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo?». Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: «Suelta a aquellos hombres». Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: «Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz». Pero Pablo les dijo: «Después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos». Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Bueno, pues esto es lo que nos habla el capítulo 16 en Hechos. ¿Qué es lo que podemos ver en la primera parte? Bueno, pues en la primera parte podemos ver cómo en su segundo viaje misionero de Pablo y de Silas, cómo Pablo es guiado a través del Espíritu Santo a los lugares que él tenía que ir. Vemos también cómo en Listra conoce a Timoteo. Dice la palabra que él daba buen testimonio a los hermanos y que también Pablo pues fue impactado, ¿verdad?, a través de su testimonio de Timoteo, porque pues el mismo testimonio hablaba por él. Podemos ver también, ¿no?, aquí en esta parte, cómo el Espíritu Santo les decía qué lugares no debían de tocar, en qué lugares no debían de evangelizar y en qué lugares sí. Ellos eran guiados en todo tiempo por el Espíritu Santo. En esta primera parte, ¿de qué nos tenemos que dar cuenta o qué nos podemos dar cuenta? Nos tenemos que dar cuenta de cómo el Espíritu Santo fluía a través de ellos y los dirigía. Entonces el Señor aquí nos habla de que nos tenemos que asegurar de planear y hacer todo en armonía con la palabra de Dios. Buscar consejos de cristianos maduros, examinar nuestros motivos y reconocer si estamos buscando de Dios o nuestros propios deseos. Tenemos que pedirle a Dios que abra o cierre oportunidades de acuerdo con su voluntad. Eso es lo que podemos ver nosotros reflejado, ¿verdad?, en la obediencia y en estos viajes misioneros que Pablo realizó, dirigidos por el Espíritu Santo. Pero también podemos ver en este capítulo 3 historias de 3 personas que se convierten en creyentes de Jesucristo mediante el ministerio de Pablo en Filipos. Vemos a Lidia, una mujer comerciante influyente. Vemos cómo el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Antes que Lidia se convirtiera, como fue demostrado con su bautismo, el Señor abrió el corazón de ella.
Este es un trabajo que Dios tiene que hacer en todos los que creen, porque como dice Jesús, ninguno puede venir en pos de mí si el Padre no me envió, que me envió, no le trajere. Entonces, ese punto que podemos ver aquí de Lidia, de esta mujer, es importante, ¿verdad? Que Dios abra nuestro corazón. También podemos ver una joven esclava poseída por un demonio de adivinación. Ahí podemos ver cómo los corazones de sus amos estaban en el dinero, llenos de avaricia, y pues es lo que gobernaba su corazón, porque al ver que ella fue libre por la palabra que Pablo le dio, la orden que le dio a ese demonio en el nombre de Jesucristo que saliera fuera, vemos cómo ella es libre, pero también nos podemos dar cuenta cómo pues usamos, ¿verdad? Estaba su corazón en el dinero. Vemos el poder de Dios a través de su siervo, Pablo. Y el tercer punto, podemos ver un carcelero cómo es transformado también por el Espíritu Santo. Vemos cómo el testimonio de Pablo y de Silas, cuando a pesar de que fueron apedrados, azotados, encarcelados, pues ellos seguían dándole la gloria a Dios. Ellos seguían orando y cantando himnos, ahí estando presos. Y esto cautivó al carcelero. Y que aún cuando vino ese terremoto y que abrió la puerta de la cárcel y rompió los cerrojos, y que ellos no se fueron, fue un gran testimonio también que Pablo y Silas dieron para el carcelero. Lejos de querer salir de ahí corriendo, ellos, a través de las circunstancias, pues ellos se dejaron mover por el Espíritu Santo, por el amor al prójimo, por el amor a las almas, y no se dejaron guiar por las circunstancias, sino por el amor que les provocaba del amor al prójimo, el amor a las almas, ¿verdad? Y vemos cómo también después el carcelero, sacándolos de ahí, dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El carcelero estaba tan impresionado por Pablo y Silas, por el amor que había mostrado y por su capacidad de gozarse aún en la miseria, ¿verdad?, que inmediatamente quiso el estilo de vida que ellos tenían. Y en esa misma hora de la noche les la fueron bautizados él y todos los suyos. Se regocijaron con toda su casa de haber creído a Dios. Pues bueno, eso es de lo que nos habla en el capítulo 16 de Hechos. Y te voy a pedir que me permitas hacer una oración en el nombre de Jesús. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, yo te pido, Padre, en esta tarde, Señor, por cada persona, por cada oyente, Padre, para que tú seas, Padre, abriendo, Señor, los corazones de cada una de las personas que nos está escuchando, papá. Te pido que abras esos corazones, Padre, y que tu palabra, Señor, sea sembrada en cada corazón, Padre. En el nombre de Jesús, clamo para que venga un entendimiento, Señor, para que venga una hambre, Señor, de saber de ti, Padre. Que podamos entender, Señor, que eres tú el único Padre que liberta, que sana, que eres el único Dios todopoderoso, Padre, que eres el único Dios por quien podemos ser salvos. Dice tu palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Clamo por cada persona que nos está escuchando, Señor, para que su fe no mengue, para que esa fe, Señor, sea puesta, Señor, en ti y solo en ti, Jesucristo. Te pido por la salvación de ellos y de toda su casa, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, tu Hijo amado. Yo los bendigo, Padre, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, creyendo y confiando, Señor, que ellos son tus hijos, Padre. Que en este momento, Señor, tú estás tocando corazones, que estás abriendo, Señor, corazones, y que estás, Padre, abriendo el entendimiento de las personas. Que es tiempo de buscarte, que es tiempo de rendirnos a ti, Señor.
Dice tu palabra, Padre, que toda rodilla se doblará ante tu presencia y reconocerá quién eres tú, Padre. Y yo declaro esa palabra sobre toda persona que nos está escuchando, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por su vida y gracias por la obediencia, Padre, que estás depositando en ellos, porque tú pones el querer como el hacer, Señor. Y así como Pablo fue obediente, Señor, a cada uno, Señor, de los viajes misioneros, así yo creo que todas las personas serán obedientes, Señor, y que serán guiadas, Padre, por tu Espíritu Santo, Señor. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.